Me da mucho gusto recibir en cabina a Yair Alejandro Rodríguez Moreno, representante de la comunidad sorda de Hermosillo. Y también al maestro Álvaro Córdoba, que es intérprete y es maestro de la secundaria técnica número 12. Saludos a todos los de la secundaria técnica 12 y saludos a todos los de la comunidad sorda de Hermosillo. Yair está acá y vamos a platicar sobre este tema porque es muy importante. Me parece muy importante que como población, como ciudadanía, tengamos idea de todo el esfuerzo y todo lo que vive y todo lo que ha hecho la comunidad sorda, no nada más aquí en Hermosillo, sino en el mundo. En México se conmemora el Día Nacional del Sordo el 28 de noviembre, porque en esa fecha de 1867 se creó la primera Escuela Nacional de Sordomudos en el país. ¿Qué retos enfrentan en la vida diaria las personas sordas? Saludo con gusto a Yair. Yair, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Karina. Gracias por esta oportunidad de venir aquí a esta entrevista. Yo con mucho gusto quiero ser muy breve para explicarle que todos los días y aquí en Hermosillo y en México, los 28 de noviembre los celebramos porque el principal objetivo es reconocer los derechos humanos de las personas sordas, ¿no? Que principalmente tienen que ver con la comunicación y la integración o la inclusión entre sordos y oyentes. Por ejemplo, ahorita tenemos al maestro Álvaro Córdoba, que gracias a que es un puente de comunicación, podemos estar platicando aquí contigo. También nosotros buscamos el reconocimiento de la educación y la escuela para los sordos, porque miren, la escuela para sordos, que antes se llamaba Escuela para Sordomudos, ¿no? Y esa escuela que celebramos ya cerró, ¿no? Después cambiaron los modelos, cambiaron los gobiernos y ahora estamos tratando de buscar y recibir una educación de calidad basada en el modelo de educación bilingüe, porque los modelos antiguos como el oralismo limitaban los derechos humanos de las personas sordas, ¿no? Entonces ahora buscamos los derechos lingüísticos de la lengua de señas mexicana que sean reconocidos y como las lenguas indígenas, por ejemplo, que ya tienen su reconocimiento. Hablemos del seri, hablemos del yaqui, de distintos idiomas de lenguas indígenas que se han oficializado. La lengua de señas mexicana ya es oficial a nivel nacional y bueno, en el estado de Sonora falta, digamos, que se suba a nivel constitucional, el rango a nivel constitucional, para que de manera obligada pues se reconozca como la lengua de señas mexicana un patrimonio del estado de Sonora. Y eso va a facilitar que las políticas públicas se adecuen para que podamos disfrutar los derechos igual que las personas oyentes, al igual que las familias también reconozcan la comunicación que deben de tener sus hijos sordos, porque miren, la mayoría de los papás son oyentes y los niños sordos a veces son forzados y obligados a tener que hablar como los oyentes, aunque la manera más libre y fluida de comunicarse es con las señas. Entonces tenemos que apoyar en eso para que reconozcan el derecho dentro de las familias de los niños sordos que tienen acceso a la lengua de señas mexicana. Y por ejemplo, que también sean reconocidos los lugares y visibles los lugares donde puedan ser dadas estas oportunidades. Por eso nosotros traemos este movimiento social para hacernos visibles en Hermosillo, pero también en el estado y poder alcanzar estos objetivos. Ay, qué interesante todo lo que nos dice. Fíjate que, Yair, coincido contigo en la totalidad de las cosas que nos compartes. Y me hago memoria de que he entrevistado a familias, porque muchas veces pensamos, que el sordo, pues toda la familia es sorda. No, hay papás oyentes, niños sordos, o hay familias compuestas por un papá sordo, una mamá oyente, hijos oyentes. O sea, hay una serie de variantes o variaciones. Yo entrevistaba a una de tus compañeras de esta comunidad sorda, y me decían, ahorita a mí me desespera no poder ser yo la que me comunique, porque para mí la comunicación es básica, pero yo no sé el lenguaje de señas, nomás sé decir gracias. Voy a ponerme como reto, Yair, poder a lo mejor conversar un poquito más a través de este lenguaje de señas mexicanas. Pero me decían tus compañeras, Fernandas las dos, por cierto,
que la principal barrera a la que se siguen enfrentando es la comunicación, y es que las personas oyentes pues no aportamos mucha paciencia. Entonces, que requerimos tiempo. Por ejemplo, al auditorio que no está en cabina ahorita, yo tengo que hablar, el maestro a través del lenguaje de señas interpreta a Yair, y luego Yair habla a través de estas señas y el maestro me hace la interpretación. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Mucha paciencia también, y mucha ser inclusivos y ser empáticos con la comunidad sorda, y a veces en las propias familias. Como dices, es complicado y obligan y se desesperan. Los familiares directos son los que, pues muchas veces son los que aprenden las señas por obligación para estar en comunicación, pero sí me ha tocado muchos casos en donde caemos en la desesperación, ¿verdad? ¿Qué le quisieras decir a la gente esta mañana? Sí, es verdad, es verdad. Los papás a veces no tienen toda la información. Necesitan más información sobre la educación de sus niños y el reconocimiento de algunas figuras sordas profesionales. Tenemos sordos, doctores, abogados, diputados. Ahorita ya tenemos un diputado a nivel nacional que es del estado de Michoacán, se llama Víctor Zurita. Y pues ya es el primer diputado que tenemos, y es gracias a esta lucha de reconocimiento que tenemos. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, ahí tenemos más de 1,000 sordos con doctorado, por ejemplo, nivel de doctorado que se han superado. Y bueno, tenemos personas sordas trabajando en los aeropuertos, personas trabajando en distintas profesiones. Entonces los papás necesitan tener acceso a ese tipo de figuras sordas para que vean qué es lo que han hecho, qué es lo que se puede hacer y hasta dónde sus hijos pueden llegar. Entonces, por eso el apoyo en las escuelas es lo más importante, ¿no? La atención en la escuela por parte del sector educativo, y la atención en la casa, ¿no? Por parte de los papás. Entonces, lo más importante aquí es que también toda la sociedad debemos apoyar a estos movimientos, ¿no? Uh-huh. En tercer lugar, digamos, de apoyo a la educación, también sería el apoyo social, que impulsemos este reconocimiento no solamente en la escuela, no solamente los papás, porque si hay una parte de estas tres que no apoya, alcanzar este objetivo será más difícil. Uh-huh. Rápidamente quiero decir, por ejemplo, yo vivía en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona. Okay. Mi primer idioma es la lengua de señas americana. Es un idioma reconocido en Estados Unidos y que significa American Sign Language. Okay. Y sus iniciales son ACL, ¿no? Entonces, ese fue mi primer idioma natural para mí. Después, mi segundo idioma fue escribir inglés. Entonces, ¿por qué? Porque yo vivía en Estados Unidos y junto con maestros oyentes, maestros sordos, yo me comunicaba en lengua de señas americana y en inglés, escrito. Escrito. Así Ajá. es. Y ahí teníamos todo el apoyo, ¿no? En mi casa, mis papás me apoyaban reforzando lo mismo. Y la sociedad, pues claro, allá hay una sociedad preparada para cumplir, digamos, esa triada, ¿no? Uh-huh. Que apoya. Y cuando llegué aquí a México, muy diferente, ¿no? La cultura siempre le falta un poco más a la atención a los sordos, uh-huh. Le faltaba apoyo en la escuela, las situaciones de discriminación, de barreras de comunicación. Eso fue lo que me empecé a dar cuenta de la diferencia. La verdad, a mí me dio mucha tristeza y desesperación. Vi el sufrimiento que tenían los sordos. Entonces eso me animó a luchar, a movilizar, cómo pudiéramos trabajar con las familias y todo eso. Entonces dije, necesitamos armar un equipo sordo que nos movilicemos. Uh-huh. Entonces yo sé que solo no puedo, claro. Solo no podemos, necesitamos el apoyo de ustedes como personas oyentes. La radio, que pareciera incongruente, pero es importante porque es un medio que llega a más personas oyentes y que logramos una conciencia del respeto y la promoción de las personas sordas, de que no pensemos en las barreras del pobrecito, sino que las personas sordas, ya incluso la ley en su articulado tiene reconocimiento, pero las personas sordas en su ignorancia no conocen que pueden exigir. Entonces,
Yo y mi equipo estamos trabajando en hacerles visible lo que ya existe en las leyes y que podemos luchar por ellos y alcanzarlos. No quedarnos a mitad del camino, Claro. sino que es una cuestión de enseñar y luchar. Ley Brandon, ¿verdad? La ley Brandon es la que tenemos en el... que ¿es letra muerta o no? La ley Brandon. Bueno, la ley Brandon nos apoyó para pagar intérpretes a las personas que están en preparatoria y en universidad, pero es una parte, es uno de los apoyos. Una cosita, pues. Ajá, pero nos hace falta más, porque los sordos tenemos derecho a recibir una pensión, por ejemplo, durante toda la vida como personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad a veces no alcanzan niveles digamos, económicos suficientes, así que esa es como un apoyo y una oportunidad para personas que desde niños pudieran tener esta beca. Pero cuando ya se tiene un trabajo, esa beca se desaparece, ¿no? Se quita. ¿Por qué? Porque ya tiene pues la suficiente capacidad económica para tener este trabajo. Okay. Entonces, ese es uno de los apoyos que estamos tratando de establecer. Y cuando para cuando los sordos ya, por ejemplo, tengan la pérdida del trabajo por alguna razón, entonces otra vez regresar a ese programa de beca, ¿no? Entonces, esos son muchos de los apoyos que pudiéramos conseguir también. Yo quisiera retomar un poco, el tiempo se va de volada, pero conocí el caso de una niña, Alan, que en su caso, pues los papás no sabían que era sorda o que tenía sordera hasta que pues fueron dándose cuenta con el paso de los meses o de los años, a los 2 años creo que se dieron cuenta. Entonces muchas veces, pues entre más rápida sea la atención, a lo mejor se puede hacer algo. Esta niña la operaron, le hicieron una cirugía que pudo pues darle la posibilidad de ayudarle en esta situación. Hay casos pues más drásticos o hay personas que no se dan cuenta hasta más adelante o prácticamente naces con esta discapacidad auditiva. En tu caso, ¿cómo fue? Y bueno, la recomendación a los papás también estar bien atentos porque habrá casos que sí pueda hacerse algo al respecto y habrá casos que de plano no, pero sí prepararnos en aceptar en la situación y salir adelante como familia también, porque a veces se te cae el mundo. Cuando tienes un bebé y piensas que va a estar completamente sano, pero te das cuenta pues que no escucha, yo creo que sí es importante estar atentos para la atención inmediata o la aceptación de la situación. Sí, mira, creo que hay muchos diferentes casos y situaciones familiares diferentes, ¿no? Lo más importante es saber tener la orientación. Los doctores siempre tienen una orientación parcial porque está el negocio de las cirugías, ¿no? El negocio, digamos, del implante coclear es muy provechoso. Entonces, creo que a veces que es parcial lo que ellos reciben porque no conocen todos los beneficios. Aquí en México, la verdad, sí existen muchas barreras para los niños sordos. Los papás es lo que más les preocupa, no tanto la discapacidad, sino las barreras, qué va a pasar en su futuro. Entonces, yo comprendo que la situación más fácil sería que habláramos igual que ustedes. Yo, por ejemplo, yo nací como persona sorda. Entonces, ¿cómo recibieron mis papás orientación? Cuando yo nací sordo, la escuela, los trabajadores sociales y todos son los psicólogos, los que arroparon a mis papás con información. Y entonces mis papás, al tener esta información aquí en Sonora, primero, en México, vieron que había limitaciones en la educación, que había falta de todos estos apoyos y todo eso. Entonces nos fuimos a Estados Unidos y allá, de alguna manera, se da más información y acompañamiento a los papás. Okay. Aquí predomina más el enfoque médico, que se enfoca en recuperar la audición. Y en Estados Unidos se enfocan más en un enfoque sociocultural, ¿no? Donde se reconoce todo lo que son los derechos, las formas de comunicación de las personas sordas en su diversidad. Pero aquí como que el enfoque clínico y tecnológico es muy marcado. Entonces, los beneficios son más limitados, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, estas cirugías, ¿no? En ocasiones pueden presentar problemas o limitaciones como
pues no pueden accesar a las albercas. ¿Por qué? Porque por la tecnología que está ya dentro del cerebro puede causar graves consecuencias. También deportes de contacto como el básquetbol no pueden jugar. ¿Por qué? Porque tendrían que estarse haciendo cirugías de reparación nuevamente. Entonces, todo esto que estoy hablando es que eso ha sucedido, ¿no? Okay. Entonces, adentro hay electrodos que ponen dentro del cerebro, entonces es difícil, ¿no? Y bueno, hay personas sordas que son candidatos a estas operaciones y otras personas que no son candidatos. Exacto. Entonces, ellos son los que deben de tener acceso a este tipo de idioma, el idioma de la lengua de señas, como su forma de expresarse y sentirse orgullosos e identificados, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo un poquito, yo puedo hablar, pero no es que sea mudo. Los sordos no somos mudos. Las personas sordas, personas oyentes creen que somos mudos, pero no. Nosotros a través de procesos terapéuticos podemos hablar, pero nos expresamos más fácilmente con las señas, más fluidamente. Y yo me siento orgulloso, no me siento que me haga falta nada y me da mucho gusto trabajar en lo que yo hago y todas las actividades que hacemos como comunidad sorda y apoyar. Rápidamente, ¿a qué se dedica Alan? Yo estudié la licenciatura en educación especial, estuve trabajando interinamente con alumnos sordos en la escuela CAME 15 y estoy esperando nuevamente trabajar ahí y porque pues ahorita lo que me dedico es a trabajar con las asociaciones, estoy haciendo contacto con otras asociaciones también. Contrátenlo, SEC, por favor, hombre, contraten al muchacho, Alan. ¿Verdad, Alan? Sí, dice Alan. Sí, con mucho gusto. Pues sí, necesitamos apoyo para seguir trabajando, claro. Y me gusta hacer diferentes cosas y sobre todo ahorita difundir esta información en todos los lugares. También doy cursos de lengua de señas. Ay, y pues bueno, ahí voy a entrar. Creo que esta entrevista nos ayuda a difundir. Muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos tuvieron una actividad el jueves y el viernes pasado, por cierto, muy exitosa, donde en conmemoración a esta fecha que se conmemoró ayer, 28 de noviembre, realizaron un congreso ahí en coordinación con la Universidad de Sonora desde las instalaciones de la Unison. Así que tuvieron cupo lleno, hubo talleres, hubo todo. Muchísimas felicidades también a la comunidad sorda de Hermosillo por hacerse presente y creo que ahí vamos creciendo paso a pasito, pero era importante decirle al auditorio y hablar sobre este tema y crear conciencia y abrir o reducir las barreras cada vez entre la población, que somos nosotros los que ponemos la barrera, la familia, los medios de comunicación, la ciudadanía. Así que, bueno, apoyemos a la comunidad sorda. Muchísimas gracias a Alan Rodríguez, Yair Alejandro Rodríguez y a Álvaro Córdoba, intérprete de la secundaria técnica número 12. Ahí está. Muchísimas gracias, Yair. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros esta mañana en el Noticiero en Contacto. Ya sé decir, eso sí sé decir, miren, gracias, ahí está. Muchísimas gracias.